Buenas tardes con todos, mi nombre es Carolina Sánchez, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Japón. Voy cursando el sexto semestre de parvularia. El día de hoy les voy a hablar de un tema de suma importancia como es la educación virtual en el Ecuador en niños y niñas de 5 a 6 años de edad. Sabemos que atravesamos momentos muy difíciles por esto del virus y no solo es aquí a nivel del país, a nivel nacional, sino es a nivel mundial, el cual la educación se ha visto muy afectada por esta pandemia. Entonces sabemos que muchas familias se han visto en la obligación, en la necesidad de buscar recursos, porque todas las familias salieron muy afectadas en todo sentido, pero más en lo educativo y en lo económico, porque muchas de las familias, recordemos que no contaban con aparatos electrónicos para que sus hijos puedan recibir las clases en línea, para que sus niños puedan tener el aprendizaje que deberían tener a su edad. Tuvieron que adquirir muchos computadoras, celulares, porque recordemos, imagínense en las familias que tienen más hijos y no solo uno, y tener que compartir, y si les toca en el mismo horario, entonces tener que buscar la manera de poder solventar el aprendizaje de los dos hijos. Entonces recordemos que tuvieron que hacer un sinnúmero de cosas para que sus niños no se queden sin ese aprendizaje que ellos necesitan, porque recordemos que después de que acaben el año inicial ellos van a entrar a la etapa escolar. Entonces en esta etapa escolar necesitan tener un buen aprendizaje, porque es lo que les va a guiar para que ellos sigan creciendo con su desarrollo, con su aprendizaje. Entonces recordemos también que había personas de bajos recursos que no contaban con estos aparatos electrónicos, no contaban con celulares tecnológicos, y si contaban con eso no contaban con un internet fijo, no contaban con datos, y el poner datos sí es un poco complicado porque en una hora se te va todos los datos y son muy caros. Sin embargo, yo pude ver casos, vi videos en los cuales me pareció un acto muy lindo, muy humilde de las educadoras que asistían a las casas de estos niños de 5 a 6 años, para que darles clases, para que ellos aprendan, para que no se queden en la nada, en el vacío. Entonces me pareció algo muy lindo que ellas hicieran esto, que fueran a la casa, les ayudaran una vez a la semana. Entonces es un gesto muy lindo de parte de las educadoras. También en la actualidad ha pasado un año desde que hubo esta pandemia y todos hemos cambiado nuestro estilo de vida, ya nos estamos acogiendo a otro nuevo estilo de vida en el cual tenemos que usar mascarilla, ya tenemos todo craneado, todo planeado para nuestro día a día. Entonces recordemos que abrieron ya bares, discotecas, abrieron centros comerciales, pero los centros educativos, ¿dónde quedan? Los centros educativos no pueden abrir, y nosotros como padres, como docentes, como tías, como todos los familiares tenemos algún niño, no podemos hacer nada, porque no podemos exigir a las autoridades a que abran los centros educativos con miedo a que nuestros niños se contagien, porque sabemos que es un riesgo muy grande. Si es que abren los centros educativos, sabemos que ellos corren un gran porcentaje de que se contagien. Entonces no podemos darnos el lujo de exigir eso, pero sí podemos exigir una educación buena, una educación que sea significativa. Entonces como padres deberíamos ayudarles a los niños, deberíamos estar con ellos en cada clase, porque recordemos que son niños pequeños que no saben cómo prender el micrófono, cómo prender el video, no saben muchas cosas de estas. Entonces a veces existe contenido en las clases que no son apropiados, a veces se sale de la clase, se ve anuncios inapropiados, cosas de adultos que van fuera del lugar. He existido casos, también he podido evidenciar que estamos en clase y se mete alguna persona que no es invitada y empieza a decir cosas que los niños no deberían escuchar. Entonces creo que sí, como padres deberíamos tener un seguimiento con ellos, deberíamos ayudarlos a que su aprendizaje sea muy bueno. Entonces también hay un sinnúmero de niños que este año se quedaron sin poder entrar a la etapa escolar, porque
Recordemos que la pandemia dejó a millones de personas sin trabajo, sin empleo, sin dinero, y muchas de esas personas tenían a sus niños en escuelas, en centros educativos privados. Entonces ya no les alcanzó porque fueron despedidos. Entonces tuvieron que cambiarles a una escuela pública, y otros no pudieron cambiarlas por el sistema que no avanzaba. Entonces muchos de ellos también se quedaron. Imagínense niños de 3 años que deberían estar desarrollando la motricidad, que deberían estar desarrollando muchas cosas. Entonces creo que sí deberíamos ayudar un poquito en casa a los familiares, a que en vez de que estén viendo videos de esos que salen ahí en YouTube que a los niños les gusta ver, enseñémosles a hacer actividades, enseñémosles a desarrollar juegos significativos, juegos simbólicos, en el cual ellos vayan aprendiendo, ya que no están en esa etapa escolarizada. Entonces es así como los niños de la actualidad se están educando por medio de pantallas digitales, y es un poco preocupante como padre de familia, como docente, que los niños no reciban ese aprendizaje que ellos necesitan como niños que son. También recordemos que existen casos donde las madres tuvieron que salir, dejar a sus niños con niñeras, con sus madres, con sus abuelitas, con familiares, porque ellos no pueden darse el lujo tampoco de perder el trabajo, porque si es que pierden el trabajo por estar con sus niños, ¿cómo lo alimentan? ¿Cómo compran esos recursos que ellos necesitan para la escuela? Porque recordamos que las docentes piden en las clases virtuales, piden cosas que a veces uno no se tiene en casa. Entonces tuvieron la obligación de contratar personas para que estuvieran ahí con sus niños, porque como ya les digo, existe el acoso cibernético. Entonces es muy probable a esa edad que pueda tener algún trauma. Entonces tengamos un poquito más de cuidado con eso. Esperamos que con esto de las vacunas que ya están sonando, que ya nos van a vacunar a todos los ciudadanos de aquí, de Ecuador. Entonces esperemos que con esto se puedan abrir los centros educativos poco a poco, se puedan los niños, jóvenes y todos se puedan integrar a sus actividades que tenían antes, para que tengan un buen aprendizaje. También quiero presentarles a continuación unas entrevistas que yo realicé a padres de familia, a madres de familia, donde ellos nos contaban sus experiencias de que cómo fue este cambio, porque no es un cambio que se vino avisando, sino fue un cambio de un día para otro. Entonces ellos nos van a hablar un poquito de cómo ellos realizan las actividades, cómo fue este cambio, qué tuvieron que pasar, qué tuvieron que comprar, todas esas dificultades que tuvieron con sus hijos, ellos nos los van a contar. Entonces tengo a 3 padres de familia que les entrevisté. Entonces a continuación les voy a poner los videos para que ustedes puedan evidenciar estas experiencias que ellos han tenido. Mi nombre es María Cristina y tengo 25 años. Tengo una hija de 6 años y mi situación es que por la pandemia y mediante de la educación se ha complicado mucho el estudio como para mi hija. Ella estaba antes estudiando en una escuelita pensionada, pero como pasó de la pandemia intenté meterla nuevamente, pero no hubo la posibilidad porque en algunas escuelitas no nos disminuían la pensión. Entonces tuve que cambiarle a mi hija de escuela, y como todo eso pasó repentinamente y no se podía salir, entonces tuve que ver los modos de cambiarle de escuela, y a la vez también tuve que renunciar a mi trabajo porque me tocaba estar pendiente de ella en sus clases, y como solo tengo un teléfono y no cuento con computadora, tuve que dejar mi trabajo para dejarle mi teléfono y a la vez cuidarle a mi hija en el
proceso de sus clases, y todo ha ido avanzando mediante este año, y no ha sido una buena alternativa, en la cual hay niños que no entienden. Ejemplo, mi hija no entiende mucho. eh, es, es algo complicado que ella pueda aprender las clases virtualmente. Ella tiene sus clases tan solo una hora, de lunes a viernes. Tiene tan solo una hora, y no es suficiente para que ella pueda aprender y grabarse algunas palabritas, porque en una hora hay tantas cosas que pasan, como a veces se cuelga el internet, a veces los niños no ponen atención, todos hablan, todos se expresan. A veces, en mi caso, mi hija es muy calladita, no, no sabe hablar mucho, entonces a ella cuando le preguntan es medio complicado que ella responda fácilmente. Entonces, todo eso ha ido causando mediante las cosas que van pasando, y en la educación a la vez también la entrega de portafolios, que no se puede entregar a veces a tiempo, porque a veces los profesores cogen y mandan las tareas acumuladas, y los niños son tan pequeñitos que ellos están acostumbrados a hacer una o dos tareas al día, y cuando es de entregar los portafolios mandan como 4 o 5 tareas, que no es adecuado, y solo dan unos 2 o 3 días para que hagan varias hojas de tareas. Entonces no es fácil la educación virtual, no es conveniente. Hay unas escuelitas que hacen más horas y otras que no. En la escuela de mi hija solo le dan tan solo una hora de clases, y en toda esa semana tienen que dividirse para ver si le dan matemáticas, lenguaje, le dan inglés, pero no comprenden mucho los niños, están retrasados, hay muchos problemas por esa causa. También es la situación que a veces uno como padre tiene que salir, tratar de ver algunas posibilidades que se puede decir, buscar un trabajo cercano para siempre estar pendiente de nuestros hijos. Tenemos que también ver la manera de comprarles sus útiles. Es complicado porque a veces piden de un día para el otro. A muchos padres que trabajan y llegan en la noche y no tienen ese momento para ir a comprar. Entonces uno como padre tiene que buscar de donde sea para al día siguiente que los niños estén en clases. Bueno, lo que dice, me pareció algo muy interesante lo que dice Chris, que existen niños que no ponen mucha atención en las pantallas, porque recordemos que ellos son niños pequeños y no pueden estar pegados 1 o 2 horas a la pantalla, porque pierden de una la interacción que tienen, y dicen, ay no, se aburren muy rápido. Entonces recordemos que también las docentes debemos buscar estrategias para ayudar a los niños a que no se aburran, sea una clase súper rápida pero bien desarrollada. Entonces muchas gracias, Chris, por lo que nos acabas de contar, y a continuación les voy a presentar otra entrevista que es a un padre de familia que realicé. Entonces, Esteban, bienvenido, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Sánchez, y bueno, lo que tuve que hacer en esta pandemia para las clases virtuales de mi hija pequeñita es que, bueno, hubieron muchos cambios. Uno, para empezar, no teníamos computadora portátil ni internet con altas megas para que tenga una mejor señal en las clases. Ya, otra también el dinero, el presupuestos, los gastos extra, y ya,
eso teníamos que, lo que hicimos fue menorar unos gastos en una cosa, en otra, para poder comprar la laptop y que pueda recibir clases virtuales. La conectividad del internet tenía que ser súper buena para que no pierda sus clases ni se vaya la señal. En ocasiones, a veces hasta tener la computadora tuvimos que comprarle o compartirle un celular, y hasta eso recibía clases ahí. Y entonces sí fue un desacierto bastante diferente, porque a veces era mi celular, a veces el de mi esposa. Entonces yo uso el teléfono para mi trabajo, entonces sí fue complicado. A veces las clases eran en las tardes o en la mañana, entonces sí dependía mucho, necesitaba mucho la computadora y el internet. Y sobre lo otro, tratar de que en las clases virtuales se conecte. Como es una niña pequeña de 5 años, entonces es muy difícil que pueda manejar muy bien el celular, el sistema, o estar al cuidado pendiente de ella, que reciba, que no se le vaya la señal o no se salga de las clases, o que la aplicación no falle o no se vaya el internet, la luz y todo eso. Y eso, en otros no teníamos a alguien que le supervise. Si no es como en la escuela, que necesita una profesora o alguien que esté sirviéndole de tutor o enseñándole a manejar, o le pueda controlar y vigilar para que pueda aprender muy bien eso. Y sobre lo que danza en casa, sí, sí implica mucho en que es diferente el aprendizaje en las escuelas, en las aulas, que los padres a veces no sabemos lo que realmente o cómo llegar al alumno para, para que pueda aprender y pueda tener una mejor enseñanza. Sobre las tareas de mi hijita pequeña, sí tuvimos un poco de complicaciones, porque al principio, o sea, como ella nos explicaba, no comprendíamos muy bien, no era de profesor a alumno ni de alumno a papá o mamá. Entonces sí era muy difícil comprenderle las tareas hasta que se acople una. Y también sí es complicado también, porque a veces del trabajo se llega cansado y hacerle hacer los deberes o explicarle, tratar de hacerla de profesor, entonces sí es complicado. Y mandaba muchos deberes en casos a veces que no lográbamos completar, o hacer difícil conseguir los materiales para la edad que presentan las clases. Y en los horarios de hacer los deberes sí también es complicado, porque, o sea, se llega del trabajo en la noche, a veces se le encuentra dormido, entonces sí es difícil que se pueda despertarle y así tener una mejor comprensión de lo que tiene que hacer el alumno en los deberes. Ya en lo de razonar, lo que está, muchos deberes de los profesores tendrían que entender que a veces los padres, como no están asistiendo a clases del alumno, no, no es mucha responsabilidad del papá en tener que hacer los deberes, enseñarle y tratar de captar lo que a veces, como le dije, no es de profesor a padre de familia, sino es de profesor a alumno y de alumno a padre de familia. Entonces sí es complicado que llegue directamente la forma de hacer correctamente los deberes. Muchas gracias, Esteban, por tu intervención. Algo que mencionaba Esteban es que es verdad que los padres de familia vienen muy cansados del trabajo, a veces les va mal, pero eso no es motivo para desquitarse con nuestros niños. Entonces creo que
la labor que están realizando ahora los padres es muy importante. Ahora es cuando los padres se dan cuenta que la maestra no solo les cuidaba, sino les inculcaba aprendizajes. Y porque recuerdo que una vez vi un video y una noticia donde un señor decía, un padre de familia decía que los niños, por favor, ahora es cuando me doy cuenta que la educadora no solo era coger y dejar al niño y que tome, cuídalo. Entonces, ahora es cuando ellos entienden que la educadora hacía un buen trabajo. Imagínense, si ellos no pueden con su hijo, imagínense una educadora con 20 hijos. Entonces, con 20 niños, perdón. Entonces, imagínense el trabajo, el esfuerzo de las educadoras debe ser bien valorado, porque ellas en verdad son unas luchadoras. Ahora voy a presentarles otra entrevista de una madre de familia. Ella se llama Paola. Mi nombre es Paola Karina y tengo 35 años, tengo 3 hijos, uno de 16 años, uno de 6 años y uno de 3. Bueno, para mí en esta pandemia que hubo fue muy difícil porque nosotros no contamos con computadora y mis hijos necesitaban recibir clases. Yo por tal motivo tuve que cambiarme de casa porque en mi casa tampoco contaba con internet y en el celular yo no tenía un plan de internet para poderle conectar a mi hija a clases. Entonces tuve que cambiarme de casa. Ahora vivo en la casa de mi suegra, pero igual no cuento con computadora. Dejé de trabajar porque por la pandemia ya no pude inscribirle a mi hija pequeña de 3 años en una guardería para poderle dejar y seguir trabajando. Por ese motivo tuve que salirme del trabajo y dedicarme a cuidar a mis hijos, lo cual se me hace muy difícil porque a veces el internet no está al 100%, se va la señal cuando ella tiene clases, tiene 2 horas diarias de clases, y lo cual le manda muchos deberes, lo cual es muy dificultoso porque a ella no le enseñan bien, considero yo, que la profesora tiene muchos niños y no se abarca con todos los niños, por lo cual mi hija podríamos decir que se estresa mucho, que ella no se estresa porque no le preguntan a ella. La profesora pregunta a otros niños y ella, como a ella no le preguntan, se molesta y dice que para qué atiende si a ella no le preguntan. Le mandan muchos deberes, que son 5 o 6 deberes diarios, los cuales a veces uno como padre de familia le manda mensajes a la profesora para preguntarle cómo son exactamente, porque nos mandan una ficha pedagógica que nos mandan los deberes que ella tiene que hacer, pero no nos explican cómo. Se han incrementado materias, entonces es muy difícil en esta pandemia. En la economía también no tenemos las posibilidades para poder adquirir una computadora y que ella pueda hacer las consultas o que pueda imprimir para hacer sus deberes. Entonces es muy difícil la situación. Y yo con mi hija de 6 años es muy complicada porque no se pasa haciendo a veces desde las 10 de la mañana que acaba las clases, se pasa haciendo los deberes hasta las 6 de la tarde. Y está en una edad muy difícil porque ella está aprendiendo las letras y aprendiendo a leer, aprendiendo a sumar, aprendiendo a restar, a hacer un dictado, lo cual ella no puede coger bien el dictado, no considero que no está aprendiendo bien. Yo trato de enseñarle, pero es muy difícil en esta pandemia lo que nos ha ocurrido a todos. Muchas gracias, Paola, por esta intervención. Entonces, me pareció algo muy bueno que esta madre de familia siempre esté pendiente de su hija, siempre esté ahí. De repente se vaya la luz, de repente se vaya el wifi, la conectividad, entonces ella está pendiente.
Y es así como deberíamos los padres de familia estar todos con nuestros niños pendientes, ya que ellos son muy pequeños y no entienden mucho de esto de la tecnología. Entonces, con estas entrevistas les voy a presentar a unas dos niñas, que ella tiene 5 y la otra tiene 6 años. Entonces, espero les guste la entrevista. Les voy a preguntar si les gusta su clase, qué es lo que aprenden de su maestra, cuánto tiempo llevan en la computadora, si extrañan la escuela. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Natasha Macas. Y Natasha, ¿cuántos años tienes? Tengo 6. ¿Y te gustan tus clases en línea? No, ¿No te gustan? ¿Por qué no te gustan? porque la profe se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. ¿Y extrañas la escuelita? Sí, Sí, extrañas la escuelita. ¿Qué es lo que más extrañas de tu escuela? mis amigos. Tus amigos. Sí. Y a mi antigua profe cuando yo era más chiquita. Le extrañas a tu otro profe. ¿Y qué te está enseñando ahorita la profe? Bueno, ahorita la profe me está enseñando la G de gato, de goma, La G. de lago, Mm, sí, la G de gato. ah. Como de genio. ¿Y quién te ayuda? ¿Y te gustan las tareas que mandan? Bueno, no, porque son difíciles. Son muy difíciles. ¿No te explica la profe? O sea, sí me explica, pero luego mi mami me explica de otra manera. Y Ya. no sé si es que es de la manera de la profe o la manera de mi mami. Ya. ¿Y ya quisieras regresar a tu escuelita? Sí, para que me expliquen de una sola manera. Ya. Esperamos también nosotros poder regresar a la normalidad como era antes, para que ustedes puedan tener una buena educación. Chao, dile, despídete. Chao, dile. Chao. Chao. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Génesis Anaí Salazar Quispi. ¿Y cuántos años tienes? 6. ¿Y te gustan tus clases que tienes con el celular? Sí, ¿Qué es lo que más te gusta de las clases? las clases me hace mi profe, que siempre me hace como pegar papelitos. ¿Te gusta pegar papelitos? Ujú. ¿Y qué número estás aprendiendo? Estoy aprendiendo la mame mi momú. La mami Momu. ¿Y extrañas la escuelita? Sí, extraño la escuelita. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Qué es lo que extrañas de tu escuelita? Extraño a los compañeros que antes estaban ahí estudiando. Extrañas a tus amiguitos. Ya. Bueno, ya despídete, diles chao. Gracias. Chao, gracias. Soy Eliana Huiza, tengo 11 años. Yo ayudo a mi hermano que tiene 5 años a hacer deberes. Para mí es muy fácil hacerle porque es como estar otra vez en la escuela de chiquitos. Entonces, como yo ya aprendí eso, yo ya sé cómo ayudarle. Bueno, escucharon a estas dos niñas hermosas, preciosas. Como pudieron ver, ellas extrañan mucho a su educadora, extrañan mucho a sus amigos, porque, como les decía, ellas necesitan estar en una acogida muy grande, necesitan estar en contacto con las otras personas, necesitan mucho de esas personas. Entonces creo que es muy importante este tema de la educación virtual en el Ecuador, porque ellos necesitan de este aprendizaje para pasar a su nueva etapa, a su etapa escolarizada. Entonces creo que es muy importante esto, y esperamos que con estas medidas que ahora está tomando el Ecuador de traer vacunas, ya todos nos podamos vacunar, podamos regresar a nuestra vida normal, a nuestra vida diaria,
a que ellos puedan salir a los centros educativos, disfrutar con sus amigos, disfrutar de la maestra y más que todo tener un buen aprendizaje, un aprendizaje significativo, un aprendizaje que les llene de verdad y que les sirva para su futuro, porque en la actualidad virtual muchos de ellos no entienden y no tienen los recursos. Entonces esperamos que con esto de las vacunas ya podamos todos normalizarnos, podamos todos, como ya lo dije, regresar a como éramos antes, y que los niños puedan tener un buen aprendizaje. Eso sería todo. Muchas gracias por, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver todo este documental. Les agradezco mucho y espero esto les haya servido mucho para tomar conciencia. Gracias.